Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Libro primero. Del Sistema de Impartición de Justicia en Materia Civil y Familiar, Título 2. De la Competencia Objetiva y Subjetiva Capítulo 1. Disposiciones Generales. Sección 1. De la fijación de la competencia. Artículo 89. Es autoridad jurisdiccional competente. 1. La del lugar que la persona deudora haya designado para ser requerida judicialmente de pago. 2. La del lugar convenido en el contrato o convenio para el cumplimiento de la obligación. 3. La de la ubicación del bien, si se ejercita una acción real sobre este. Lo mismo se observará respecto a las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles. Cuando estuvieren comprendidos en dos o más jurisdicciones, será competente aquella en que se encuentre la mayor parte de ellos. 4. La del domicilio de la parte demandada, si se trata del ejercicio de una acción sobre bienes muebles, de acciones personales, colectivas o del Estado civil. Cuando sean varias las personas demandadas y tuvieren diversos domicilios, será competente la autoridad jurisdiccional que se encuentre en turno del domicilio que elija la parte actora. 5. En los juicios sucesorios, la autoridad jurisdiccional en cuya jurisdicción haya tenido su último domicilio el autor de la sucesión. A falta de ese domicilio, lo será el de la ubicación de los bienes inmuebles que forman la herencia y si estuvieren en varias jurisdicciones, el de aquel en que se encuentre el mayor número. Y a falta de domicilio y bienes inmuebles, el del lugar del fallecimiento de la persona autora de la herencia, sin que pueda alterarse el orden anterior. Lo mismo se observará en casos de declaración especial de ausencia por desaparición o presunción de muerte. En los supuestos de la presente fracción no procede sometimiento expreso o tácito alguno. 6. Aquella en cuyo territorio radica un juicio sucesorio para conocer. Inciso A. De las acciones de petición de herencia. Inciso B. De la nulidad de testamento. Inciso C. Las relativas a la partición hereditaria. Inciso D. De todas las acciones legales contra la sucesión antes de la partición y adjudicación de los bienes. Inciso E. De las acciones de nulidad, rescisión y evicción de la partición hereditaria. Inciso F. De la declaración especial de ausencia por desaparición, así como la declaración de ausencia y presunción de muerte, en los términos de la legislación aplicable. 7. La del lugar que la persona deudora haya designado para ser requerida judicialmente de pago, o el domicilio de ésta en caso de concursos. 8. En los actos de jurisdicción voluntaria, la del domicilio de quien las promueve, pero si se tratare de bienes inmuebles, lo será la del lugar donde estén ubicados. En caso de conflicto de competencias, se decidirá a favor del que haya prevenido en el conocimiento. 9. La del domicilio de las niñas, niños y adolescentes, tratándose de asuntos en materia familiar. En los procedimientos relativos a suplir el consentimiento de quien ejerce la patria potestad, o impedimentos para contraer matrimonio, la del lugar donde se hayan presentado las partes pretendientes. 10. Para decidir las controversias del estado civil de las personas, la del domicilio conyugal, o aquel en el que habiten los concubinos o convivientes. 11. En los juicios de divorcio, lo es la del último domicilio conyugal. 12. En los juicios de nulidad o inexistencia del matrimonio o institución equivalente o similar, lo es la del domicilio donde tuvo lugar el acto cuya nulidad se alega. 13. En los juicios de rectificación de actas del Estado civil, lo es la del domicilio del actor. 14.
En caso de abandono de hogar, la del domicilio en el que residía al momento del abandono el cónyuge, concubina o concubino, o conviviente que alega dicho abandono. 15. En los juicios de alimentos o violencia familiar, la del domicilio de la persona acreedora alimentaría, la de la receptora de la violencia o la de la parte demandada, a elección de la parte actora. 16. La del domicilio de la hija o hijo en las acciones de filiación, sean de impugnación, contradicción, reconocimiento o desconocimiento sobre la maternidad o paternidad, y 17. Tratándose de juicios en los que la parte demandada sea una persona perteneciente a los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, será competente la autoridad jurisdiccional del lugar en que dicha persona tenga su domicilio. Si ambas partes lo son, lo será la que ejerza jurisdicción en el domicilio del demandante. Artículo 90. En los interdictos conocerá siempre la autoridad jurisdiccional de la ubicación del bien. Artículo 91. Es competente para conocer de la reconvención la autoridad jurisdiccional que conoce de la demanda en el juicio principal, cualquiera que sea la materia. Artículo 92. Las cuestiones de tercerías deben substanciarse y decidirse por la autoridad jurisdiccional que sea competente para conocer del asunto principal. Artículo 93. Para los actos preparatorios del juicio, será competente la autoridad jurisdiccional que lo fuere para el procedimiento principal. En las providencias precautorias y medidas cautelares o medidas provisionales regirá lo dispuesto en el párrafo anterior. Si el expediente estuviere en segunda instancia, será competente para dictar la providencia precautoria, medidas cautelares o medidas provisionales la autoridad jurisdiccional que conoció de ellos en primera instancia. Cuando se trate de asuntos en materia familiar, de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y demás grupos sociales en situación de vulnerabilidad, será competente la autoridad jurisdiccional de segunda instancia para dictarlas y en su caso, ejecutarlas con plenitud de jurisdicción. En caso de urgencia, puede dictarla la autoridad jurisdiccional del lugar donde se hallen la persona o el bien objeto de la providencia, y una vez ejecutada, se remitirán las actuaciones a la autoridad jurisdiccional competente que conozca del procedimiento principal.